Buenas tardes con todos los presentes. Tengan un cordial saludo de parte del Colegio Médico de Tungurahua. Bien, vamos a dar inicio a las conferencias del día. Tenemos un cambio nada más por cuestiones de logística, pues de la licenciada va a interferir primero y después el doctor Carlos Escobar, quien estaba en programación, va a continuar. Tenemos el gusto de presentar a la licenciada Tania Rea Hinojosa con el tema de cuidados en pacientes con COVID periférica central COVID-19. Muy buenas. Sí, seguimos, por favor. A continuación, pues como les comentaba, la licenciada Tania Rea Hinojosa nos va a ayudar con el tema. Y para ahí presentarle, la profesora invitada tiene un diplomado superior en promoción y prevención de la salud, licenciada en ciencias de la enfermería, especialista en gestión de proyectos en salud y magíster en salud pública. Licenciada, muy buenas tardes, bienvenida al Congreso, tiene la palabra. Muchas gracias, agradezco al Colegio de Médicos de Tungurahua, muchas gracias por la invitación cordial. Vamos a abordar la temática sobre cuidados de cateterismo venoso central. Me permiten abordar por favor la temática y esto es muy indispensable para nuestro autoconocimiento, ¿no? La meta de enfermería en sí es brindar cuidado, pero esto no tiene sentido si no se comprende en esencia el significado de cuidar. Esta es una labor primordial de enfermería y el trato humanizado que debemos siempre enfatizar en nuestro trabajo diario, e inclusive el equipo multidisciplinario para que nuestro usuario se sienta satisfecho de los cuidados brindados y así actuar de manera oportuna, con calidad y calidez. La temática que vamos a abordar hoy en esta clase magistral, nuevamente agradezco al Colegio de Médicos de Tungurahua, especialmente al doctor Alexandro. Voy a abordar la temática, ¿no? Cuidados de enfermería en pacientes con cateterismo venoso central, COVID-19. Mi nombre es Tania Rea. Cateterismo venoso central, definición. El cateterismo venoso central es un procedimiento invasivo. En Estados Unidos las estadísticas nos manifiestan que 8 millones de usuarios son sometidos a este procedimiento invasivo en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? La definición. La cateterización venosa se define como la inserción de un catéter biocompatible en el espacio intravascular, central o periférico con el fin de administrar soluciones, medicamentos, nutrición parenteral, medios de contraste y realizar pruebas diagnósticas, entre otros, ¿no? Muy útil en la unidad de cuidados intensivos. El cateterismo venoso central debe cumplir varias características, ¿no? El material debe ser blando, flexible, debe ser radiopaco para nosotros apoyarnos del medio de diagnóstico que es la radiografía para ver si si la inserción lo realizamos de manera correcta en el lugar deseado, ¿no? También debe cumplir con características del material, ¿no? Debe ser de cloruro de polivinilo o PVC, polietileno, teflón politetrafluorescetileno, silicona y poliuretano. Ahorita en la actualidad nosotros estamos utilizando más el de silicona y el poliuretano. Entonces, como podemos observar aquí en las fotografías,
tenemos aquí con una cánula, ¿no? Igual acá tenemos con diferentes cánulas para la administración de medicamentos, de hemoderivados, de transfusión también de hemoderivados, administración de medicación y también administración de medicamentos vasoactivos, ¿no? ¿Cuándo está indicado el cateterismo venoso central? Aquí nosotros tenemos cuatro abordajes, ¿no? En donde se va útil la utilización del cateterismo venoso central. Entonces, necesitamos para realizar una monitorización hemodinámica, en donde anteriormente nosotros utilizábamos para la medición de PVC, pero ahorita por las múltiples complicaciones que conlleva esta medición de la presión venosa central ya está en desuso, ¿no? También para el acceso vascular, por ejemplo, de requerimientos de múltiples infusiones. Ustedes saben que en la unidad de cuidados intensivos se necesita varias bombas de infusión en donde el paciente necesita la administración de medicamentos de forma continua. Entonces, se requiere, ¿no? Y como les indiqué en la anterior diapositiva, se conecta por medio de las ondas diferentes accesos, ¿no? Cuando nosotros tenemos niños, ancianos, existen malos accesos venosos periféricos, entonces necesitamos, por ende a estos pacientitos se les está en constante, como son procedimientos invasivos, los estamos pinchando en cada momento, y a nosotros mismos cuando hemos estado de pacientes o hemos sufrido de una dolencia, no nos gusta que nos pinchen, ¿no? Entonces, para prevenir estas molestias, ¿no? Y la administración de sustancias vasoactivas o tóxicos irritantes. Entonces, cuando necesitamos para administrar sus drogas vasoactivas, por ejemplo, la norepinefrina, que necesita la infusión permanente, ¿no? Para nosotros administrar antibiótico-terapia, para nosotros administrar la nutrición parenteral total, y más que todo en pacientitos que necesitan la quimioterapia, ¿no? Que ahorita se está utilizando en mayor cantidad en este tipo de pacientes. Ustedes saben que el problema de salud pública que también tenemos acá en no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, los usuarios que están padeciendo de cáncer en la mayoría de órganos, ¿no? Procedimientos radiológicos y terapéuticos para un acceso circular pulmonar para un circuito extracorpóreo, perdón. Ya. Tenemos las vías de abordaje para el cateterismo venoso central. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, en la diapositiva, tenemos la vena subclavia, ¿sí? Tenemos las venas basílica y cefálica interna, la vena yugular externa y la vena femoral para nosotros poder realizar un catéter venoso central, ¿no? Entonces acá en esta imagen podemos observar a qué nivel se va a insertar, ¿no? Para insertar, ustedes saben que nosotros tenemos que realizar con técnicas de asepsia y antisepsia. ¿Por qué? Porque esto directamente va a un vaso sanguíneo que es de mayor calibre, ¿no? Y debemos tener muchísimo cuidado, ¿no? Con la inserción, como les decía, mantener al paciente con todas las medidas de asepsia y antisepsia, ¿no? Que el material sea estéril, porque para insertarlo nosotros necesitamos un equipo de venopunción, necesitamos, ahí vienen los campos estériles, ¿no? Necesitamos el bisturí, necesitamos guantes quirúrgicos, necesitamos la lidocaína para insertar, necesitamos
el kit de inserción, necesitamos el apósito, ¿no? El apósito que esté estéril. Por ejemplo, si hablamos del apósito, contamos ya ahorita con apósitos gracias a la tecnología y a la ciencia, ¿no? Tenemos apósitos que ya vienen con la clorexidina, entonces que ya se le inserta, y ustedes saben que la clorexidina nos ayuda a mantener una asepsia al 100%, al 90%, ¿no? Para que no tengamos una invasión antimicrobiana o de otros microorganismos, como por ejemplo las micosis, ¿no? Entonces aquí podemos observar en la inserción yugular, la inserción a nivel de la subclavia, la inserción a nivel de la vena basílica, la inserción femoral, ¿sí? Entonces, ¿en dónde debemos tener muchísimo cuidado y dónde van a ser las venas de mayor calibre? Va a ser aquí la femoral y va a ser la femoral y va a ser la yugular. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, pero no porque estamos mencionando que son de mayor calibre, voy a tener más cuidado y voy a dejar aparte la subclavia y la basílica, ¿no? Entonces, en todo la parte anatómica que utilicemos, siempre vamos a tener, por favor, las medidas de asepsia y antisepsia, ¿no? Entonces, aquí tenemos la clasificación de los catéteres venosos centrales. La clasificación se dividen en dos, ¿no? La clasificación, los transitorios y los permanentes. Dentro de los transitorios, ustedes saben cómo su nombre lo indica, transitorio quiere decir temporal. Catéter venoso central de inserción percutánea o PICS que se denomina, ¿sí? ¿Dónde vamos a hacer la inserción? En la vena subclavia, en la yugular, en la fosa anterocubital, que puede ser la vena basílica que les decía, para ligar a la vena cava superior y de ahí a la aurícula derecha. ¿Para qué nos sirve esta PIG? Para administrar soluciones hiperosmolares y algunos agentes inotrópicos, y el periodo de uso va a ser de 10 días, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a fijar un catéter transitorio, siempre vamos, por favor, a rotular, ¿no? Poner PIG, la fecha que la fecha que se ha insertado y la persona responsable que hizo la inserción, ¿no? Igual acá en el punto de fijación, vamos igual a poner, ¿no? Porque en ocasiones los puntos suelen desplazarse, ¿no? Y nuevamente se debe fijar. Ya, la otra clasificación es que los catéteres venosos centrales van a ser también permanentes. Entonces, si nosotros mencionamos que es permanentes, los pacientes requieren tratamientos por periodos prolongados en forma continua o intermitente, como les decía, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una nomenclatura, ¿no? Entonces, catéter venoso central tunelizado, ¿no? CVCT. Entonces, este catéter, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, es un catéter subcutáneo en la clavícula a nivel del pezón del paciente y el extremo distal del catéter. Llega directamente a la aurícula derecha a través de la vena yugular, interna o externa, ¿no? Se usan catéteres tunelizados, el catéter de Chipman, Briboat, no tiene válvula antirreflujo, pero tenemos otro catéter que sí tiene válvula antirreflujo, que es la Groschot, ¿sí? Entonces aquí podemos observar cómo queda la inserción del catéter. Mencionamos que es subcutáneo, entonces sí está aquí visible, ¿no? Ya. El catéter venoso central con implante subcutáneo
tenemos aquí que se instala conectando al catéter su extremo proximal a la vena subclavia y aurícula derecha, ¿sí? Y en su lado distal se une a un depósito de titanio o reservorio que se ubica entre el músculo y el tejido subcutáneo de la fosa intraclavicular, ¿sí? Como en todo procedimiento invasivo, van a haber un sinnúmero de complicaciones, entonces sí se ha visto, ¿no? Es por eso que se les pide a que el personal esté principalmente capacitado y tenga entrenamiento para realizar este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Porque va a producir dos tipos de complicaciones, ¿no? Dentro de estas, las complicaciones mecánicas y las complicaciones infecciosas. Si hablamos de complicaciones mecánicas, aquí vemos que se desglosan en dos, ¿no? Las inmediatas y las tardías. Entonces, en las inmediatas, si la inserción del catéter no está de manera adecuada, vamos a producir un neumotórax, vamos a producir un hemotórax, y esta mala posición del catéter va también a causar una extravasación de líquidos, ¿no? Al nivel que nosotros no queremos. Y si hay unas complicaciones tardías, vamos a producir en el paciente una trombosis, una obstrucción, ¿no? Y lo más complicado aquí en esto, vamos a ver las complicaciones infecciosas, que vamos a ver la bacteremia asociada al catéter. Por ejemplo, hay pacientitos que necesitan de catéteres permanentes, ¿no? Los pacientes, ustedes saben que en unidad de cuidados intensivos están dentro de 4 semanas, 6 semanas, 6 semanas, 8 semanas, alrededor de 2 meses, ¿no? Esos pacientitos van a producir un problema de embolia, osteomielitis, endocarditis, entonces, por el acúmulo de estas bacterias, ¿no? Entonces, ustedes saben que hay un protocolo que se denomina bacteriemia cero, entonces debemos mantener los cuidados que ya vamos a mencionar a continuación, ¿no? Sepsis asociadas al catéter y también lo que es la flebitis. Por eso, para prevenir este tipo de complicaciones que ya es algo grave, entonces ahí no estamos hablando de calidad de atención, ¿no? Porque por no tener una sepsia, una antisepsia de manera correcta, vamos a producir esas complicaciones que le van a causar la muerte al paciente, ¿no? No solo las complicaciones infecciosas, sino también un neumotórax, un hemotórax, que también es muy, muy perjudicial para la salud del paciente. Incluso les hablo de la unidad de terapia intensiva ahorita. Como estamos abordando temas de COVID, ¿no? Nosotros tenemos pacientitos en nuestra unidad de cuidados intensivos y sí hemos tenido este tipo de problemas de motoras, de neumotórax. Entonces, se necesita y se pide que el personal esté, como les mencioné a continuación, esté entrenado, esté capacitado para realizar este tipo de procedimiento. Porque a mí como usuario, y si tengo un familiar en la unidad de cuidados intensivos, además de tener este problema del COVID, ¿no? Y que tenga este otro tipo de problema, a ningún familiar no le va a gustar esto, ¿no? Y siempre están preocupados. Entonces, hay pacientitos que incluso por estas complicaciones mecánicas han fallecido. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Por favor, debe realizarlo el personal que esté entrenado, que ya haya realizado por varias ocasiones y no hayan tenido ningún tipo de complicaciones en la inserción, ¿no? También es importante, como les decía, para nosotros estar seguros de que la inserción del catéter venoso central está colocado de manera correcta, nos vamos a apoyar de los medios radiológicos, entonces eso va a ser post la inserción, ¿no? Entonces, para nosotros estar seguros de que la inserción lo hicimos de manera correcta para prevenir este tipo de complicaciones. Ya. Aquí vamos a abordar la importancia y el tema que en sí nosotros
Me han pedido, perdón, que aborde aquí en este congreso que es muy importante, ¿no? Que como les decía, es muy importante para nuestra, para nuestra, sí, agradezco mucho al comité organizador. Entonces aquí, miren, es importante mantener primeramente lo que les decía, la educación, ¿no? Si nosotros estamos educados, nosotros no vamos a producir problemas en la salud del paciente, sino vamos a ayudar a que este pacientito mejore su condición de salud, ¿no? Debemos realizar un proceso primordial que es de enfermería, ¿no? Dentro de los pasos del diagnóstico de enfermería, la valoración, hasta en la valoración yo me trazo objetivos, realizo cuidados continuos y también para el retiro del catéter venoso central también debo tener un procedimiento, así como yo tengo para para la técnica de inserción, también yo debo tener una técnica de retiro, ¿no? Entonces aquí podemos ver las imágenes, ¿no? Entonces, como les decía, la valoración es un cuidado primordial, ¿no? Entonces, ¿qué voy a realizar? ¿Una valoración de qué? Del estado clínico del paciente, para cooperar en todo el proceso de curación y manutención del catéter. Voy a valorar las condiciones generales del catéter y la piel alrededor. Yo les manifesté las características que debe mantener un catéter, ¿no? Que sea flexible, que sea de silicona, que sea de poliuretano. ¿Sí? También, ¿qué voy a valorar? El estado de la piel, ¿sí? Alrededor del catéter. Por ejemplo, si yo veo que está, si veo enrojecimiento, si veo signos de infección, entonces yo voy a actuar de manera inmediata, ¿no? Voy a evaluar signos locales y sistémicos de complicaciones como sangramiento, infecciones, como les decía, embolia, trombosis, migración del catéter, desinserción del catéter y o conexiones. Valorar la ubicación y el posible catéter, valorar la habilidad del catéter, sin uso deben cambiar. Entonces, en la intensiva tenemos las bombas de infusión a las enfermeras infusión de vaso. Entonces, debemos ya retirar el que nos tener ahí colocado y cumplir con todas las medidas de asepsia y antisepsia al insertar y al retirar los insumos, ¿no? Que estamos realizando la infusión. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Valorar la permeabilidad del catéter, sí, porque yo en todas las mañanas, por ejemplo, en nuestra unidad, nosotros realizamos la permeabilidad, valoramos la permeabilidad del catéter, porque siempre quedan residuos y tenemos que realizar la limpieza, ¿no? Valorar el conocimiento del paciente y la familia frente al procedimiento. En valorar el conocimiento del paciente, sabemos que los pacientitos que están dentro de la unidad de terapia intensiva se encuentran bajo pseudonalgesia. Entonces ellos no vamos a valorar el conocimiento, ¿no? Entonces estos pacientitos con una escala de Glasgow van a estar en 3 sobre 15, ¿no? Y tampoco la familia va a estar pendiente de los cuidados, porque ahí estamos el personal de enfermería para brindar todos los cuidados, ¿no? Incluso ustedes saben que realizamos hasta el aseo de la cavidad bucal, porque ustedes conocen que los familiares y todo se encuentran aislados, ¿no? Y no se permite el ingreso es restringido. Para nosotros mantener los cuidados, debemos
debemos trazarnos objetivos, ¿no? Y el objetivo primordial es que nosotros vamos a tener el catéter venoso central permeable y aséptico, ¿no? ¿Para qué? Para nosotros realizar la administración terapéutica, para la extracción de sangre preanalítica, para la administración de hemoderivados, ¿sí? Nos menciona también que debemos realizar cuidados continuos del catéter venoso central, ¿no? ¿Qué vamos a verificar? Vamos a verificar siempre la permeabilidad del catéter. Vamos a verificar la inserción. A nivel de la inserción vamos a ver si hay drenaje, si hay exudado. Vamos a evaluar, como les decía, el punto de inserción. Vamos a realizar la limpieza para que esté permeable. Vamos a realizar la limpieza con suero fisiológico. Vamos a utilizar la clorhexidina jabonosa, ¿no? A nivel de la inserción. Vamos también a utilizar la solución, el suero fisiológico para realizar el enjuague, ¿no? Y luego vamos a realizar una limpieza, una desinfección con clorhexidina más alcohol al 70%, ¿no? Y manejarnos con técnica estéril porque tenemos apósitos estériles que también tienen clorhexidina y sellamos y colocamos la fecha en que hemos realizado la asepsia, ¿no? Entonces esto es de manera diaria, ¿no? Nos dice la restricción periódica de equipos, líneas y conexión, disminuye la incidencia de colonización bacteriana o de hongos, ¿no? Por lo que es aconsejable cambiarse cada 72 horas. Por eso en nuestros equipos para infundir, para la infusión, nosotros debemos cambiar cada 72 horas y las enfermeras que ya realizamos la primera administración, es por obligación rotular la fecha y la hora que se utilizó, ¿no? Para cumplir con esta normativa, ¿no? Y también el cambio de equipo se deberá realizar cada 24 horas. Ya. Los equipos para el paso de elementos sanguíneos deben desecharse y cambiarse después del uso. Eso sabemos por norma general también, ¿no? Ya, aquí nos dice también dentro del cuidado de enfermería de los catéteres venosos centrales, nos habla sobre el mantenimiento. Ya. Para nosotros realizar el mantenimiento, ya mencionamos en las diapositivas anteriores, que se debe reunir todo el material necesario y colocarlo en una mesa, ¿no? Reunir todo el material necesario nos va a ayudar a que nosotros no perdamos el tiempo. Por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos estamos cada enfermera tiene alrededor de 3, 4 pacientes, entonces nosotros debemos reunir todo el material necesario e ir colocando ya de cubículo en cubículo qué es lo que voy a utilizar con cada uno de los pacientes, ¿no? Y como ustedes saben, en las unidades de cuidados intensivos, en lo que estamos manejando, lo que es el COVID, ya nosotros directamente con nuestros insumos de protección, no nos permite el lavado de manos, ¿no? Pero nosotros debemos realizar los 11 correctos en el lavado, en simular que realizamos un lavado de manos con los guantes, ¿no? Claro, nos cambiamos y realizamos la técnica con los 11 pasos para mantener nuestras manos limpias. Vamos a examinar la zona con el fin de detectar signos de inflamación, drenaje u otros signos de infección. Cuando nosotros ya vemos alrededor de la inserción, vemos que hay, como les decía, exudado, hay drenaje,
se va a tomar una muestra de hisopado para cultivo, ¿no? Si se presentase estos signos de infección. Vamos a colocarnos los guantes estériles, perdón, y utilizando la técnica séptica, colocar los, los campos quirúrgicos que tenemos, ¿no? Utilizar una gasa y limpiar la zona de inserción. Cubrir la zona con un apósito estéril. A ver, aquí nos dice que utilizar la gasa y limpiar la zona de inserción. Entonces, la zona de inserción nos manifiestan que debemos realizar la asepsia, ¿no? Con la clorexidina, realizar alrededor de la inserción y realizar hacia arriba, ¿no? Cubrir la zona con el apósito estéril y etiquetar con la fecha y hora cuando hicimos la asepsia o el mantenimiento diario, ¿no? Ya, también el catéter venoso central nos va a permitir la obtención de muestras de sangre. ¿Sí? Entonces aquí nosotros debemos reunir el material necesario. No vamos a utilizar jeringas de 10 ml, jeringas de 20 ml, una jeringa de 5 ml, agujas, 5 ml de suero fisiológico en una jeringa y los tubos de muestras de sangre, que puede ser el tubo, de acuerdo a cómo el médico realice la prescripción, ¿no? Si voy a coger la sangre en el tubo lila, en el tubo rojo, en el tubo celeste, ¿no? O si necesito también para cultivo. Comprobar la permeabilidad de la luz y extraer 5 ml de sangre, posteriormente desecharla. A ver, antes de nosotros realizar una extracción de sangre, debemos tener una precaución universal, ¿no? Entonces yo voy a... la literatura nos dice que debemos esperar alrededor de 3 a 5 minutos, dejar de infundir los líquidos. Pero no es posible porque hay pacientitos que están con vasoactivos o están bajo pseudoanalgesia, entonces nosotros vamos a cerrar por un momento este tipo de infusión y vamos a extraer 5 ml de sangre y esa sangre luego vamos a coger una jeringa de 10 ml o de 20 ml, extraer y poner ya directamente en los tubos para que los resultados de estos exámenes de laboratorio no tengan falsos positivos. ¿Sí? A continuación, extraer la cantidad de sangre necesaria, como les mencioné, e inyectar en los tubos de muestra. Por favor, aquí en los tubos de muestra, porque ha pasado, ¿no? Antes de nosotros realizar la extracción de la sangre y inyectar en los tubos los tubos de muestra, nosotros por favor debemos rotular los tubos con los dos nombres, los dos apellidos del paciente, el número de cédula, la fecha que usted coge la muestra y de la unidad en donde usted está mandando, ¿no? Por ejemplo, tenemos el COVID-1, que es unidad de cuidados intensivos, para que no confundir con los otros COVID, porque tenemos el COVID-1, COVID-2, COVID-3 y COVID-4, ¿no? Como está protocolizado. Para mantener la permeabilidad del catéter, ¿yo qué voy a realizar? A lavar el catéter con 5 cc de suero fisiológico. Vamos a poner un poco de heparina de acuerdo a nuestro protocolo, ¿no? Acá en nuestro hospital. Ya. Hablamos del proceso de inserción, del proceso de mantenimiento, pero también el usuario necesita ya el retiro del catéter venoso central, ¿no? Entonces, el retiro del catéter venoso central es un proceso por el cual se extrae un catéter central que ya no cumple la función para lo cual fue instalado o que debe ser cambiado por cumplir el tiempo de uso. Cuando ya se le retira al usuario que se encuentra con un diagnóstico de probable caso COVID o confirmado,
Ustedes saben que este pacientito ya se encuentra con un score Glasgow de 15/15. Entonces nosotros, para realizar el proceso de extracción, nosotros primeramente le comunicamos al paciente para pedir su colaboración, ¿no? Vamos a observar la ubicación y condición del catéter, identificar el tipo de infusión que se encuentra administrando para ser suspendido. Y antes de realizar, por ejemplo, si el pacientito se encuentra administrándose medicación o se está hidratando al paciente, se suele ya, antes de retirar este catéter venoso central, se suele ya colocar una vía periférica, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Explicar el procedimiento al paciente, vamos a ubicarle al paciente en posición de cúbito dorsal para que se nos facilite la extracción, ¿no? Vamos a suspender el paso de la solución intravenosa que les mencioné, vamos a colocarnos los guantes estériles, vamos a realizar un procedimiento antiséptico en el sitio de punción, vamos a realizar un corte en el punto de fijación del catéter y vamos a retirar suavemente, ¿no? Si está indicado el cultivo, vamos a introducir la punta del catéter en el tubo de cultivo y vamos a cortar aproximadamente 1 centímetro de dicha punta y vamos a tapar el tubo. Igual este tubo ya debe estar rotulado para no tener problemas, ¿no? Si de repente se nos va a confundir con un paciente u otro. Vamos a realizar hemostasia por 15 minutos aproximadamente, pero si la inserción lo hemos realizado a nivel de la vena femoral, y se hace necesario también poner 2 kilos de bolsas de 2 kilos para ejercer presión, ¿no? Cubrir en el sitio de punción presionando con una gasa y fijándole sobre la piel o tela y colocar un parche sellante. ¿Por qué? Porque como son vasos de mayor calibre, vamos a producir de repente una hemorragia en el paciente. Por eso hay que estar seguros y realizar esta hemostasia aproximadamente por 15 minutos, ¿no? Retirar todo el utilizado, vamos a retirarnos los guantes y realizarnos el lavado de manos, ¿no? Vamos a colocar en el apósito que dejamos colocando, vamos a registrar la fecha, la hora, el procedimiento y el nombre de la persona responsable, y también vamos a realizar nuestro registro en nuestro reporte de enfermería en la bitácora, ¿no? Luego de retirado el catéter, por favor, aquí no nos vamos a descuidar del pacientito, no vamos a controlar las constantes vitales, vamos a tomar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el estado de conciencia del paciente por posible embolia de fibrina que se podría haber formado alrededor del catéter cuando se retiró, ¿no? Vigilar el sitio donde se retiró el catéter por posible sangramiento o infección. O sea, no vamos a estar estos 15 minutos no vamos a decir, no, a ver, ya pasaron los 15 minutos y el paciente ya está estable, ¿no? Siempre debemos estar observando al paciente, valorando al paciente porque puede haber problemas, ¿no? De sangramiento. Y por último, debemos dejarle al pacientito cómodo, ¿no? Que se sienta, que tenga confort y que se sienta a gusto con el procedimiento realizado. Entonces, si tienen alguna pregunta, algo, que por favor me la haga. Tal vez alguna pregunta, inquietud. Sí, tenemos licenciada en este momento. Le vamos a leer la pregunta. Dice,
El catéter tunelado, ¿por qué tiempo lo dejamos insertado? ¿Y cada qué tiempo lo cambiaremos? Ya, el catéter tunelado, como les mencioné, este catéter es un procedimiento que va a ser permanente, ¿no es cierto? Entonces, yo les decía que va a estar con el usuario en la parte anatómica, va a estar alrededor de 4, 6 semanas u 8 semanas. Entonces, si el pacientito ya se encuentra hemodinámicamente estable, vamos a realizar el retiro, ¿no? Y si necesita por un periodo mayor a 2 meses, deberíamos realizar nuevamente otra inserción para prevenir el problema de bacteremia, que debe ser, como les decía, el protocolo cero. Y con esto nosotros prevenimos las embolias sépticas, la osteomielitis y la endocarditis, como le decía, porque siempre va a estar insertado en la aurícula derecha. Muchas gracias, licenciada. Tenemos otra pregunta también de parte de otro asistente. Dice, máximo, ¿cuántas personas pueden estar en la colocación del catéter? Esto en un paciente con COVID positivo Ya, para evitar contagio. ya. Muy importante la pregunta, ¿no? Nosotros estamos acá, está el médico tratante, el médico tratante o el médico especialista y está la enfermera. Solo estamos 2 personas porque ustedes saben que si nosotros estamos muchas personas ahí, por el riesgo de infección mismo y el procedimiento debe ser rápido y debe ser una persona que tenga ya experiencia y lo haga de manera eh, óptima y sin ninguna complicación, porque si nosotros observamos un tipo de complicación, nos vamos a demorar más y por ende vamos a estar en mayor contacto con el paciente. Por 2 personas y para la inserción. Licenciada, tenemos unos dos participantes también que quieren, me imagino, les voy a permitir hablar. Por favor, tiene la palabra Ok. el señor Alex Hernán. Alex, por favor, puede interferir con la pregunta. Bueno, vamos a continuar con otra persona que también nos permite que le demos la habilitación para poder participar. Es Ana Elizabeth, por favor, le voy a permitir en este momento. Muchas gracias. Por favor, si le pueden hacer la pregunta a la licenciada. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Licenciada, muy buenas tardes. Felicidades por la ponencia. Una pregunta. ¿Cada qué tiempo se observa una herida posterior al retiro de catéter venoso central? Ya. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Cuando nosotros retiramos el catéter venoso central, dentro del protocolo, nosotros todos los días realizamos la asepsia del punto de inserción, porque debemos valorar no solamente cuando está el catéter insertado, vamos nosotros a estar valorando si hay signos de infección, ¿no? Sino también luego de lo que se retira. Entonces, mientras el pacientito esté en nuestra unidad, nosotros valoramos, ¿no? Y también si el pacientito es dado de alta, nosotros le comunicamos a los familiares, ¿no? Por eso yo les decía que es importante, dentro de los cuidados de enfermería estaba la educación. Entonces, nosotros debemos también educar a los familiares para que el familiar también apenas observe los signos de infección, él acuda a la unidad de salud de manera oportuna. Pero ustedes saben que hay pacientitos estos pacientitos se encuentran en aislamiento. Nosotros también le informamos al usuario que está con un score de Glasgow 15/15, ¿no? Porque ustedes saben que hay pacientitos también que se encuentran desorientados.
Entonces nosotros se desorientan con esto de la intubación mismo, ¿no? Le pedimos, como realizamos como unidad de segundo nivel, nosotros realizamos la contrarreferencia a las unidades de primer nivel. Entonces ellos están pendientes del cuidado de este tipo de pacientes para no tener ninguna complicación. Sí. Gracias, licenciada. Gracias a usted. Sí. Licenciada Toñita, también tenemos otra pregunta de otro participante que nos indica lo siguiente. Muy buenas tardes. ¿Es siempre necesario la eliminación de 5 cc o 10 cc para la toma de muestras? Sí, sí, como les mencionaba en la disertación, les mencioné que nosotros para evitar y prevenir esto de los falsos positivos, nosotros los procedimientos para nosotros de extracción de muestra debemos absorber 5 cc de sangre, esa sangre desechamos y de ahí cogemos ya, yo que sé, 10 cc, 20 cc, lo que soliciten para colocar en los tubos. Y ahí estamos realizando una obtención de muestras de manera segura, ¿no? Para no tener estos falsos positivos en los resultados. Perfecto, licenciada. Otra pregunta dice, en caso de no tener vías de acceso periférico, ¿cuál sería el accionar después del retiro de catéter? Ya. ¿Cuál sería el accionar? Entonces, nos dicen si nosotros... Aquí es importante saber, ¿no? Hay pacientitos en donde necesitan una inserción del catéter rápido, ¿no? Porque necesitamos ya colocar la cetoanalgesia, necesitamos administrar los vasoactivos y el médico lo hace de manera rápida, ¿no? Y por ahí no cumplió las técnicas de asepsia y antisepsia. Entonces, ¿qué nos dice qué nos dice la literatura? Nos dice que nosotros debemos retirar este catéter a las 48 horas y nuevamente insertarlo. Como tenemos varias vías de inserción, entonces tenemos ahí las 4, ¿no? Entonces, para mantener las técnicas de asepsia y antisepsia y evitar este tipo de bacteremia, ¿no? Que le puede causar la muerte al paciente. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Tenemos también una última pregunta. Dice, ¿cómo podemos saber que está colocado correctamente el catéter venoso central? Ya. Siempre, no porque ya ya tengamos entrenamiento o siempre lo hemos hecho, lo hemos hecho de manera correcta, ¿no? Sabemos que a un paciente debemos tratarlo, ¿no? Su régimen terapéutico debe ser individualizado. Entonces, por más genios que nos creamos, nosotros tenemos que basarnos en un apoyo de diagnóstico, ¿no? Que es el rayos X. Entonces ahí debemos ver que la inserción del catéter, que la punta del catéter esté en la aurícula derecha para prevenir las complicaciones que mencionamos. Perfecto, licenciada. Tal vez alguien más desea realizar alguna pregunta. Sí, ya le paso por favor la palabra. Permítame, licenciada, un ratito. Por favor, Luis Oscar, tiene la palabra. Buenas tardes, licenciada. Felicitándole por su exposición. Quiero Muchas hacerle una gracias. consultita. ¿Cuáles son los pasos adecuados para el retiro del catéter central para evitar una embolia gaseosa? Ya. Los cuidados que nosotros debemos mantener, como les decía en la diapositiva, ¿no? Nosotros vamos a verificar la inserción, vamos a evaluar el punto de fijación, ¿sí?
Vamos a pedirle al paciente, eso es muy importante, ¿no? Que al paciente le vamos a pedir que se coloque en posición o colocarlo en posición de cúbito dorsal, porque ahí va a ser la extracción más segura, ¿no? Porque si yo le hago en otra postura, voy a causar problemas como la embolia. Y esto me va a causar una complicación al paciente que por retirar este tipo de catéter, que es algo sencillo, le dejo con esta complicación. Entonces, es muy importante, por favor, la posición que yo voy a adoptar para que este catéter sea retirado de manera correcta. Gracias. Muchas gracias, licenciada. No sé si alguien más desea realizar alguna otra pregunta, que estamos con tiempo. Bueno, licenciada, quiero agradecer de parte del Colegio Médico de Tungurahua su brillante exposición, felicitarle, y su compañía pues ha sido de mucho valor y muchos conocimiento para lo que es el colegio, para que podamos pues compartir con todos los asistentes en esta etapa de pandemia un punto de vista de su profesión. Muchísimas gracias. ¿Dónde está quería despedirme y agradecer la diapositiva. Muchas gracias por su gentil atención. Permítanme, por favor, mencionar aquí una frase, ¿no? Enfermería no tiene genios, solo gente que no se dan por vencidos, ¿no? Ahí estamos el personal de salud, el equipo de salud, que estamos al cuidado de estos pacientitos que están adoleciendo la enfermedad del COVID. Y también agradecer mucho a Dios, ¿no? Porque nos da esa fortaleza, tenemos la pasión, tenemos la vocación para estar con este tipo de pacientitos, y créanme que la empatía es lo más bello que nosotros tenemos como personal de salud. Para ayudarle al pacientito a que salga de su dolencia, de su estado de enfermedad. Y créanme, cuando estos pacientitos salen de la unidad de cuidados intensivos, o cuando ya son dados de alta, créanme que nos sentimos muy felices, ¿no? De que este pacientito haya recuperado su estado de salud y regrese con su familia, ¿no? Porque ustedes saben que muchas personas no pueden regresar a casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Agradeciendo pues nuevamente, reiterando de parte del Colegio Médico de Tungurahua su compañía y felicitándole su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.